Bueno, vamos a comenzar. Acaban de terminar de entregar la primera tarea. Estoy revisando que todos lo entregaron. Bueno, vamos a platicar un poco de los resultados que esperábamos, de las respuestas. La tarea decía: a continuación se describen varios sistemas. Para cada sistema repase cada uno de los siguientes adjetivos y determine cuál aplica. Entonces podría ser abierto, cerrado, adiabático, aislado, isocórico, isotérmico o isobárico. Y se plantean 2, 4, 6, 8 sistemas. Bien, el primero era un cubo de hielo. O sea, el sistema es un cubo de hielo. Y el cubo de hielo acaba de caer en un vaso de agua caliente. El sistema, por lo que entiendo de la redacción, es el cubo de hielo, no el cubo más el hielo. Es un cubo de hielo y pues cayó en el vaso caliente. Entonces, sistema abierto. ¿Por qué abierto? El cubo de hielo en un vaso de agua caliente va a estar perdiendo masa, y entonces para entrada y salida de masa de lo que llamamos cubo, pues tiene que ser un sistema abierto. Isotérmico, considero que durante el proceso, tanto el cubo, lo que llamamos cubo, aunque esté en un ambiente caliente, siempre se va a mantener a la misma temperatura, hasta que la última partícula, o grupo de partículas dejan de ser cubo de hielos, agua sólida, están a la temperatura de equilibrio. Entonces es un sistema isotérmico. Isobárico pues está en un vaso de agua caliente abierto a la atmósfera, entonces básicamente es presión atmosférica. Entonces en ese primer problema, pues yo hubiera elegido simplemente abierto, isotérmico e isobárico. Isocórico no, el cubo está cambiando su volumen, tampoco está aislado, tampoco es un sistema diabático y una transferencia de calor, pero sí es isotérmico. ¿De acuerdo? Si ahorita que vaya revisando cada sistema ustedes tienen alguna idea diferente, por favor, interrúmpanme y díganme o pregúntenme cualquier detalle. El siguiente. Yo, profe. ¿Hay algo? Tú primero. En la parte que dijo que era isotérmico, ¿por qué menciona que es isotérmico? Porque se supone que un sistema isotérmico es a temperatura constante, ¿no? Y si el cubo de hielo va a aumentar su temperatura, obviamente, porque se va a deshacer. Yo eso supuse y por eso descarté completamente el sistema isotérmico. Si mi sistema fuera el vaso, el agua y el hielo, no sería isotérmico. Ahí sí el agua se está enfriando, pero el hielo no se está calentando, no está aumentando su temperatura, se está deshaciendo, pero es un cambio de fase y los cambios de fase se realizan a temperatura constante, es decir, vamos a suponer cerca de los 0 grados, ¿sí? El hielo, para que sea hielo, a presión atmosférica, tiene que estar mínimo a 0 grados y vamos a suponer que se mantiene a 0 grados, no hay forma de que se enfríe más, eso sí. Entonces, cada vez es más pequeño porque a causa del agua caliente que lo rodea está perdiendo masa, pero la parte, al final del proceso, la parte que sigue siendo sólido, que sigue siendo hielo, está a la misma temperatura. El cambio de fase es isotérmico. No es adiabático porque sí es transferencia de calor y toda esa energía se está gastando en cambiar la fase y no sobra energía para que aumente la temperatura, del cubo de hielo, ¿sí? Entonces, si nos concentramos en el cubo de hielo como sistema, siempre va a estar a la misma temperatura, ¿sí? Lo que sí es que no es adiabático, ¿sí? Y el otro
quizás algunos de ustedes contestaron, no he revisado. Otro punto de vista es que si consideraron el sistema vaso, agua y cubo, y ahí sí ya no es isotérmico. ¿De acuerdo? El agua sí se está enfriando, el agua no está sufriendo un cambio de fase, el agua líquida no está sufriendo un cambio de fase, entonces esa está perdiendo energía. ¿Cómo la pierde? Pues fundiendo al hielo, entonces se está enfriando el agua. Pero el hielo, hasta que deje de ser hielo, esa parte de agua, siempre estará a la misma temperatura, o prácticamente a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Y es que yo consideré todo el sistema, o sea, el Es, cubo con el vaso de agua completamente, y por eso descarté totalmente lo isotérmico y solamente puse isobárico, abierto isobárico. Pero bueno, pues muchas gracias, ya comprendí. mira, yo como lo leo entiendo que me hablan del cubo de hielo, pero también sí es muy fácil creer o entenderlo como que es el vaso, el agua y el cubo, ¿sí? Si elegiste esa otra opción, entonces no es isotérmico. Ah, ok, gracias, profe. Bien, siguiente caso. ¿O había otra pregunta? Siguiente caso es una lata de aluminio llena de refresco, un refresco de lata, y ha estado completamente sumergido en agua helada durante algún tiempo. Aquí también es interesante que la consideración de que nos están diciendo durante algún tiempo para darnos a entender que ya los efectos del tiempo no son importantes. Bueno, voy a considerar de nuevo que, igual que el problema anterior, que el sistema es la lata de aluminio, nada más, la lata, no el recipiente con agua, no incluye el recipiente con agua helada. Entonces la lata es un sistema cerrado. Ahí sí no hay posibilidad de que pierda masa, de que pierda parte del refresco o de que gane masa. Es isobárico, a presión constante, de nuevo un sistema abierto a la atmósfera, este, sumergido en agua helada durante algún tiempo, por lo tanto considero que ya se alcanzó el equilibrio térmico y es isotérmico también, es isocórico. La lata no creo que se vaya a hinchar ni que se vaya a hacer más pequeña. Y de nuevo, en función del comentario de que ya ha estado sumergido en agua helada durante algún tiempo, ya no hay transferencia de calor y considero que es adiabático. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Profe, entonces cuando nos especifique el tiempo del sistema, consideramos el tiempo y como ahí no lo especificó, nosotros suponemos que ya la temperatura de la lata está en equilibrio con el agua en la que está sumergida. Sí, mira, esta es una pregunta abierta, muy general, no estamos resolviendo ningún problema específico. Si este problema le pusiéramos números, pues entonces deberíamos de saber el tiempo, cuánto es, no nada más durante algún tiempo, tendría que saber exactamente cuántos minutos y hacer cálculos para ver si ese tiempo fue suficiente para alcanzar el equilibrio o no. Aquí, al ser una pregunta abierta, muy general, pues yo estoy simplemente suponiendo que fue suficiente tiempo para alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Profe, Bien, entonces sí sería, disculpe, adiabático. adiabático sí, si ya alcanzó el equilibrio, sí lo consideraría adiabático. Gracias. Y hay otras consideraciones, nos podríamos empezar a preguntar, a ver, y los alrededores, ese recipiente con agua helada, es un recipiente muy grande, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en un lugar muy caliente, en una habitación muy caliente, una habitación muy fría. Entonces, bueno, pero ya no nos metemos en tantos detalles, podremos decir, es que el recipiente con agua helada no es tan grande y lo tengo en un lugar abierto, está pegándole el sol, es un día caluroso y entonces, pues ahí ya no sería tampoco adiabático, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy inventando diferente o otra situación que no me la están platicando, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Los siguientes dos sistemas tienen que ver con una hielera,
y es interesante cómo se plantean porque pues vamos a tener respuestas diferentes. En el primero es bueno, en ambos es una hielera cerrada, ¿sí? A ver, vamos a leer el primero. Bueno, la diferencia es que el inciso C habla del interior de una hielera y el inciso D habla de la hielera en sí. Entonces, en el primero tenemos que analizar nada más lo que está en el interior de la hielera, es decir, la hielera no es parte del sistema. El interior de una hielera cerrada y perfectamente aislada que contiene hielo, agua y latas de refresco. El sistema es cerrado. Está aislado, incluso eso no lo dice el enunciado, perfectamente aislado, isocórico, el interior de la hielera es un volumen constante. De nuevo aquí quizás lo podríamos discutir, lo de isotérmico, no hay ninguna referencia al tiempo, yo supongo que esto ha estado así por mucho tiempo, entonces ya hay un equilibrio entre el hielo, el agua y las latas de refresco, entonces podría fácilmente imaginarme un sistema isotérmico e isobárico. La presión en el interior no está cambiando. Fíjense, el objetivo también de estos enunciados y de la forma en que los estoy respondiendo es que nos demos cuenta que ya a la hora de resolver problemas numéricos es muy, muy importante los datos, ¿sí? ¿Qué datos cuento y con qué datos cuento y qué información me dan esos datos y no estar haciendo suposiciones como las que estoy haciendo ahorita con estos problemas tan generales, ¿sí? En la hielera cerrada, el sistema es la hielera y todo lo que está dentro, pues sigue siendo cerrado, sigue siendo isocórico, sigue siendo isotérmico, sigue siendo isobárico. El enunciado dice razonablemente bien aislada, pues si nos ponemos estricto, pues razonablemente bien aislada, pues no está aislada, ¿verdad? Pero creo que es más importante darnos cuenta que en una hielera cerrada, y es el objetivo de tener una hielera, es porque queremos un sistema adiabático que evite la transferencia de calor. Entonces, es más que le cambiaría el aislado por el adiabático, pero igual se podría discutir de forma diferente si tuviéramos más información. Y luego viene la de los incisos de tu cuerpo durante las últimas 24 horas y tu cuerpo durante los últimos 5 años. El cuerpo humano, el cuerpo de cualquier persona, incluso de cualquier animal, pues es un sistema abierto. Los seres vivos no somos sistemas ni adiabáticos, ni aislados, y la discusión interesante es el isocórico, les decía algo la clase anterior, bueno, yo creo que por más que coma uno en 24 horas o por la dieta más extrema que lleves en 24 horas, pues tu volumen va a ser prácticamente una constante, pero en 5 años no, y no nomás porque comas o no comas, sino porque estás creciendo, porque estás envejeciendo, tu cuerpo pues no es un sistema isocórico durante los últimos 5 años. Isotérmico tampoco, es cierto que podemos considerar que el cuerpo se mantiene si está sano de forma natural, básicamente a temperaturas alrededor de 37, pero sí hay cambios de temperatura en diferentes puntos. Además, no se especifican alguna sección especial de tu cuerpo, el interior de tu cuerpo. Si sales al ambiente y el ambiente está frío o está caliente, pues la temperatura de la superficie de tu cuerpo va a cambiar rápidamente. Lo que sí es que podemos sin problemas decir que el cuerpo es un sistema isobárico. ¿Algún comentario? Yo, profe, perdón, entonces, ¿no es adiabático? No es adiabático, no, adiabático no lo es. Recuerda que en el interior de nuestro cuerpo tenemos un sistema que regula la temperatura y esa simplemente
la sudoración es la forma en la que estamos regulando la temperatura, y entonces la sudoración básicamente es un intercambio de energía, ¿sí? Para mantener la temperatura en un punto adecuado, ¿sí? O en una zona adecuada. Ok, está muy bien. Profe, Sí. en isobárico yo tenía dudas por lo de la presión arterial, no sé si también eso podría afectar. Así es, sí es un buen comentario. Sí, yo creo que la presión alrededor del corazón, por ejemplo, pues puede ser muy diferente a la presión alrededor que podría ser del cerebro o de los ojos. Quizás aquí el comentario que podríamos hacer es que en zonas especiales, en zonas específicas, la presión se mantiene prácticamente como una constante, a pesar de que en diferentes puntos podríamos tener presiones diferentes, ¿sí? Pero sí es un comentario interesante. Profe, pero entonces hablando de esa manera sobre la presión, la temperatura sería de igual manera, ¿no? ¿O sigue estando totalmente fuera lo isotérmico? ¿De la temperatura ambiente? Sí, No, porque ahorita podríamos salir a que nos dé el sol y la temperatura de nuestra superficie es una, y luego nos metemos a un congelador y ya es otra. También depende, yo creo que de la actividad, pero podemos estar expuestos a diferentes temperaturas superficiales sin ningún problema. O tu temperatura superficial podría ser diferente en el día que en la noche por alguna razón, ¿sí? Pero aquí también de nuevo ya me estoy imaginando situaciones particulares que más que ver con el cuerpo tienen que ver con tu actividad. Profe, ok, gracias. ¿en 5 años seguiría siendo isobárico entonces? ¿O ya cambiará eso? Fíjate que aquí no tengo una respuesta que se pueda dar con números, pero yo creería que prácticamente al lo que determina esas cuestiones, yo creo que es la presión atmosférica. Como veremos en la próxima unidad, vivimos en un océano de aire, inundados en un océano de aire, y eso determina muchas cosas. A veces ahí he visto documentales que se hacen la pregunta, ¿por qué somos de este tamaño? ¿Sí? ¿Por qué no somos gigantes, o por qué no somos insectos del tamaño de un insecto, los seres humanos? Y gran parte de la respuesta tiene que ver con la presión atmosférica. Entonces es lo que nos domina en ese detalle. No tengo números, no tengo muchas respuestas, pero creo que a causa de la presión atmosférica, que es prácticamente una constante en las últimas 24 horas, pero también en los últimos 5 años, ese detalle no creo que afecte demasiado, no cambie mucho. Ah, ok, profe. Es que yo lo entendía como, pues una persona que aumenta de peso, ¿no? O disminuye, pues aumenta su área sobre la que va caminando y eso aumenta una presión en su cuerpo. Pero más bien es la presión que ejerce, ¿no? Esa es la presión que ejerce el cuerpo, sí. Yo creo que ese sería un aspecto diferente. Muy bien, profe, gracias. El último, dos preguntas. Profe, Sí. disculpe, por ejemplo, el sistema motriz del cuerpo no afectaría ahí para tomarlo como un sistema isobárico cuando los músculos se tensan o en la columna. Bien, es otro punto a investigar. No tengo una respuesta. Mire, yo esto para hacerlo más sencillo, siempre lo respondí pensando en las presiones externas que soportamos, y por eso pues pensé en la presión atmosférica y se acabó. Pero sí hay muchos detalles que nos podríamos fijar de lo que sucede en el interior, y podríamos podríamos hacernos preguntas diferentes sobre diferentes puntos en el interior, y sí, llegar a la conclusión de que podría ser variable, ¿sí? Pero sí, tampoco lo había pensado desde ese punto de vista. Gracias. Bien, luego viene algo que también nos piden que analicemos las últimas 24 horas o el último millón de años, y es el océano Atlántico.
El océano Atlántico, pues es un sistema abierto, ya sea en el último día o el último millón de años. Isocórico, yo digo que isocórico, porque en las últimas 24 horas no creo que de una manera importante haya cambiado las dimensiones del océano Atlántico, pero durante el último millón de años estoy seguro, eso sí lo podemos ver, con la evolución del movimiento de los continentes, que las dimensiones sí cambian de los diferentes océanos. Isobárico en las últimas 24 horas, yo creo que en cada punto del océano Atlántico, en función también de su posición, pues soportan prácticamente la misma presión atmosférica, pero en el último millón de años, bueno, no tengo tampoco una respuesta, pero yo creo que las presiones atmosféricas sí han cambiado con el tiempo. Los cambios se notan en periodos muy grandes y aquí estamos hablando de eso, de 1 millón de años. Pero lo que sí que definitivamente el océano Atlántico, ese espacio enorme de agua, pues no puede ser adiabático, ni aislado, ni isotérmico. ¿De acuerdo? Profe, Sí. entonces los sistemas son más que nada a lo estricto que te pongas, ¿no? En cuestiones de lo de la presión y eso. ¿Son qué? Perdón. Porque, por ejemplo, o sea, se supone que todo lo que piensas es más estricto según cambia según lo estricto que te pongas. Por ejemplo, lo de el volumen del mar puede ser con lo de la marea, al final aumenta, o sea, significativamente, pero aumenta. Entonces puede cambiar. Tienes mucha razón, ese comentario es muy interesante porque, mira, pues, si me pongo en la orilla de una playa, pues vería fácilmente ese detalle de la marea, pero si me voy, si veo el océano desde el espacio, prácticamente yo no notaría los cambios. Entonces también sí es una cuestión de perspectiva, desde donde lo estoy observando o qué parte de ese sistema quiero resolver. Resolver un problema en el que el sistema sea océano Atlántico, pues es un problema enorme. Prácticamente no podríamos resolver nada práctico si estoy hablando de plantear un problema numérico. Es por eso también este ejercicio, su importancia es hacer énfasis en la importancia de elegir el sistema adecuado, de un tamaño adecuado que yo lo pueda controlar. Creo que todo lo que vamos a hacer al final con los sistemas son balances, y un detalle importante de los balances es que yo controle las fronteras del sistema, controlar un sistema como el océano Atlántico y saber qué pasa en cada punto alrededor del océano, pues es prácticamente imposible. Pero si me regreso al primer problema del cubo de hielo en un vaso con agua caliente, pues ahí sí podemos fácilmente discutir qué nos conviene, si decidir que el cubo sea el sistema, o nos conviene, por el tipo de pregunta que nos hagan, que sea el cubo más el vaso más el agua, ¿sí? Ya es un problema mucho más sencillo de abordar. Y en todos estos problemas lo que nos hemos dado cuenta es que si me van a hacer una pregunta que implica un resultado numérico de alguna propiedad, necesito información, ¿sí? Necesito mucha información para no estar en estas ambigüedades de si es o no es. Cuando me dan información de mi sistema, es así, tiene esto y es de esta otra forma, entonces ya también se acota el sistema y ya queda más claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, después de clases voy a subir un documento con mis respuestas, con las respuestas que acabo de leer, ahí a un lado del documento que ustedes revisaron, para que... Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Creo que en la hielera le habían puesto que era un sistema cerrado y adiabático, pero bueno, estoy leyendo las definiciones y no se contrae, o sea, sí dice que un sistema cerrado es aquel que no entra la materia, pero la energía sí, ¿no? Ajá. Y el adiabático es aquel que entra materia, pero no energía. Bueno, en ese me confundí, pues, no sé. Okay. Sí, entiendo tu confusión. Con cerrado, olvídense, cuando escuchamos sistema cerrado, olvídense de la energía. Escucho cerrado y me están hablando de la materia, ¿sí?
Y con adiabático me están hablando de la energía, ¿sí? Aislado, sí, a lo que platiqué en la clase anterior, entonces sí, quizás lo que estoy repitiendo es que el aislado sí implica, a ver, ¿me permiten un minuto? Hoy tengo que ver algo, esperen. Sí, profe. Disculpen, ya estoy aquí de regreso. Quizás ahorita también tenga que hacer una pausa, pero bueno, ahorita ya vamos a continuar. ¿Estaban haciéndome una pregunta? Sí, del sistema cerrado y adiabático. Quizás también de lo que platicamos la clase anterior, lo que sí el aislado implica ambas cosas, ¿sí? Cuando digo aislado, pues también está implicando el cerrado, aunque ahí lo escribo dos veces, ¿sí? Pero sí, cerrado, vamos a concentrarnos en lo de la masa, adiabático en lo de la energía y aislado, masa y energía, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Ahora, también luego cambia la forma de hablar en diferentes textos. Hay textos que dicen, mi sistema está aislado térmicamente. Ya cuando meten la palabra térmicamente, te están diciendo que es adiabático. Ahí sí, pues no hay reglas a la forma de hablar y a veces cada libro utiliza o cada autor utiliza sus propios términos. ¿Sí? Gracias. Bueno, esta fue la tarea 1.1. Estas respuestas las subo más tarde a Classroom. Vamos a continuar con nuestros temas. Les pedí que vieran unos videos, y por ahí había dos videos sobre energía. Uno era una canción, nada importante, pero el otro sí es muy interesante, es sobre la explicación de qué es la energía que hace un físico muy famoso, que es Richard Feynman. Ese video, incluso vamos a verlo ahorita. Son nomás como 3 minutos, quizá algunos de ustedes ya lo vieron, pero vamos a verlo para empezar a hablar de energía, de fuerza, de presión, de trabajo. Mi pantalla no se puede compartir.
¿Por qué no puedo compartir? Ah, ya. No. Es posible que Google no tenga permiso para grabar la pantalla en tu ordenador de preferencia del sistema. Si necesitan más ayuda. Preferencias. Permítanme un minuto, déjenme ver por qué no puedo compartir mi pantalla. Ya resolví el problema. Bien, bueno, entonces aquí, 2 minutos y medio, vamos viendo. The first law of thermodynamics, the one which says that the total amount of energy is fixed, that energy can't be created or destroyed. Sometimes people, they say that that law states that there's no such thing as a free lunch, that energy is a little bit like money in a bank account, is that you can always account for it, that there is a ledger where you can add or subtract and you can keep track of the energy. There's a beautiful example of this from Richard Feynman, where he tries to explain how energy works. And he says it's a little bit like a child who has a set of 28 wooden blocks that he uses as toys. And every day his mom comes in and she counts the blocks when she puts them back into their box. And every day she finds that there's 28. One day she finds only 26. She reasons they've got to be somewhere. And so what she starts doing is looking around. She looks behind the bed, and sure enough, a couple of blocks have ended up there. Another day, she's looking for these blocks. She only finds 15 or something. She looks out the window, and sure enough, right, there are the remaining blocks. And in many ways, this is very much the same kind of thing. Provided you look hard enough, you'll always find that energy somewhere. So Feynman has this idea that the child says, no, you're not allowed to look in that box. And his mom says, what do you mean I'm not allowed to look? No, you can't, the child screams. What she does is she weighs the box, and she weighs the box over and over again. Every day she weighs it. And what she notices is a pattern. Sometimes it weighs a little bit more, sometimes it weighs a little bit less. But then she begins to understand what the pattern is for how many blocks are actually inside the box. So you don't necessarily actually have to see those blocks, right? You might be able to infer them in cunning ways. And in this sense, there's this idea that you don't really ever know how much there is in total, but you're constantly seeing differences, you're seeing changes. And so one of the things is that this fundamental rule is something that in science keeps us very, very safe. And whenever that rule is broken, you smell a rat. There's a snake oil salesman somewhere, right, who's trying to pull a fast one. Bueno, pues ese fue el video. Vamos a hablar de energía. Fíjense, esto que les voy a mostrar es el PDF de apuntes que les estoy compartiendo para esta unidad.
posiblemente ustedes ya lo habían visto. Son los apuntes de la unidad. Y aquí he separado algunas explicaciones de qué es la energía. Esta primera opción, que es la energía, pues es la que les decía de Richard Feynman, de sus libros de física, no la voy a leer, pues es básicamente la explicación que acabamos de ver en el video. Pero llega a una conclusión muy interesante. Dice, es importante darse cuenta que en la física actual no sabemos lo que es la energía. No tenemos un modelo de energía formado por pequeñas gotas de tamaño definido, no es así. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es que hay fórmulas para calcular cierta cantidad numérica y cuando las juntamos todas nos da siempre el mismo número. Es algo abstracto en el sentido de que nos informa el mecanismo o las razones por diversas fórmulas, pero no se atreve a decir a secas qué es. Encontré otras opciones para explicar la energía. Dice una muy común en libros de física, sobre todo cuando empezamos a estudiar estos temas, nos dice que la energía es la capacidad de un cuerpo o sistema para ejercer fuerza sobre otros cuerpos o sistemas o entre sus propios subsistemas. Si esas fuerzas ocasionan variaciones temporales, ya sean microscópicas y desordenadas, pues hay transmisión de energía en forma de calor. Si son macroscópicas, pues es en forma de trabajo. Esta es una definición práctica. Quizás no nos dice qué es exactamente, no entra a discusiones que a veces podemos decir hasta filosóficas, sino que nos da una explicación práctica de lo que va a ser para nosotros energía en un curso como termodinámica o como transferencia de calor. Una tercera opción dice, para la física la energía es una magnitud abstracta. Está ligada al estado dinámico de un sistema cerrado y permanece invariable con el tiempo. Se trata de una abstracción que se le asigna al estado físico, debido a diversas propiedades como su composición, su masa, su temperatura, etcétera. Todos los cuerpos poseen energía, diría más o menos energía. Entonces, yo me centraría, ahorita no vamos a discutir, no vamos a llegar a una definición, por cierto, también por ahí tengo algunas definiciones que da la filosofía sobre qué es la energía, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa es esta segunda opción, la capacidad de un cuerpo o sistema para ejercer fuerza sobre otros cuerpos o sistemas o entre sus propios subsistemas. Entonces, desde esa forma de vista y tomando en cuenta que nosotros lo queremos aplicar y queremos ver los efectos de una energía aplicada, pues necesitamos apoyarnos en otros dos conceptos que son fuerza y presión. La fuerza sale de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Es una fuerza actuada sobre un cuerpo que tiene masa m y produce una aceleración a. La fuerza de gravedad es la fuerza que experimentamos todos los días. Ustedes saben que tiene que ver con una aceleración de 9.86 en la Tierra y que puede ser diferente en otros planetas, pero incluso en la misma Tierra, diferentes altitudes tenemos diferentes constantes, valor de G. Y luego también recordarles la presión, que se define como la fuerza, una fuerza actuando, una fuerza que actúa sobre un área, pues es lo que entendemos como una presión aplicada. En sistema internacional, esto también es muy interesante, lo tengo que hacer énfasis, tratar siempre de trabajar en sistema internacional. Las unidades de la presión son los pascales, las unidades de la fuerza, pero también de la energía, son los newtons, que es la fuerza requerida por acelerar 1 kilogramo a una aceleración constante de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a revisar estos son los apuntes que ustedes tienen en Classroom. Vamos a revisar un ejemplo muy simple para repasar ese término de presión. También estos ejemplos están ya en Classroom. Un ejemplo clásico en físico-química y también aquí en los primeros problemas, en las primeras unidades de termodinámica, son los problemas de un gas encerrado en un cilindro. Este sistema lo llamamos un sistema cilindro-pistón. Encerramos a un gas
en un cilindro, pero no es un recipiente de volumen constante, y entonces hay un pistón, y ese pistón va a responder a las presiones ejercidas. El gas está, en este problema, el gas está confinado en un cilindro de 5 centímetros de diámetro con un pistón móvil. En la parte, el pistón pesa. Si el pistón pesa 1 kilo, 100 gramos, y luego calentamos el gas, pues esperamos que el gas se expande. Entonces, una pregunta muy, muy común en este tipo de problemas es: ¿cuál es la fuerza que supone la expansión? Suponiendo que la fricción es insignificante. Recuerden que al moverse, aquí hay unas pérdidas de energía por fricción, pero en este caso no las vamos a considerar. Entonces el gas se va a calentar y va a adquirir la energía interna suficiente para expandirse, pero al expandirse tiene que vencer a la presión atmosférica y tiene que vencer al pistón. Y el pistón, bueno, en este problema no es de masa despreciable. Ya después veremos otros problemas en los que vamos a considerar que la masa de ese pistón es despreciable. Más, aquí nos vamos a dar cuenta que si no hubiéramos tomado la masa del pistón, también hubiera sido algo, no nos hubiera dado tanto problema. En estos primeros problemas siempre voy a hacer énfasis en los pasos para resolver los problemas, y siempre voy a estar diciéndoles: primero definamos el sistema. Aquí nos conviene definir el gas como el sistema. ¿Por qué el gas en vez del pistón? Bueno, antes de platicarlo, si yo eligiera al gas y al pistón, también se podría resolver. O sea, generalmente todo problema tiene solución para diferentes elecciones que podamos hacer del sistema, pero bueno, algunas se nos van a ir complicando las matemáticas. Aquí vamos a ver por qué elegimos el gas. Estamos tratando de encontrar la fuerza que supone la expansión del gas. Si definimos al gas como un sistema, entonces la fuerza que tratamos de encontrar es una fuerza externa que actúa sobre el sistema. Entonces tenemos que identificar qué fuerzas se oponen al movimiento. El pistón se mueve hacia arriba a medida que el gas se expande. ¿Y va en contra de quién? Va en contra de la fuerza de gravedad que está operando mientras bueno, en todo momento, pero en este caso nos importa mientras se mueve el pistón. Además de la presión atmosférica, pues también el mismo pistón, que tiene una masa que no estamos considerando despreciable, se opone al movimiento. Habría una tercera fuerza que se opone, que es la fricción, aunque aquí el programa nos dice que por ahora ignoremos la fricción. Pero serían básicamente 3 fuerzas que se oponen al movimiento de expansión del gas: la fuerza de gravedad, el peso del pistón y la fricción, ya que se esté dando el movimiento. Bueno, pues esto se resuelve haciendo un balance muy sencillo. Si hacemos un lado de la fricción, pues la fuerza total es la fuerza que ejerce el pistón y la fuerza que ejerce el medio ambiente. De acuerdo a la segunda ley de Newton, pues masa mg, masa por aceleración, y presión es fuerza sobre área. Entonces vamos calculando la fuerza del pistón y la fuerza que ejerce los alrededores. La fuerza del pistón es, pues el pistón pesa 100 gramos y la G 9.8, entonces 0.98 newtons. La fuerza que ejerce los alrededores es presión atmosférica por área, y este es el cálculo que hacemos del área, el área de la superficie superior del cilindro, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Bueno, si yo multiplico kilopascales por centímetros al cuadrado, no me da newton, por eso aquí les hago la aclaración que hagamos las conversiones de unidades adecuadas y llegaremos al valor de 198.9 newton. Vean lo que les decía hace un momento. El haber considerado la masa del pistón, pues hace realista mi cálculo, pero no aporta prácticamente nada al resultado. Es prácticamente despreciable. 0.9 newton por más 198.8 newton, pues da 199.7, y pues el efecto del peso del
del pistón es pequeño. Si podemos tomarlo en cuenta, pues nada perdemos, pero van a ver en los libros de termodinámica que ese detalle prácticamente siempre lo hacen despreciable. Entonces, noten que la contribución del pistón es prácticamente despreciable. Generalmente, en los problemas de termodinámica lo vamos a considerar así. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas? No, todo bien, profe. Profe, todo bien. Muy bien. Trabajo. Trabajo es nuestro siguiente detalle a analizar. El trabajo puede ser cuantificado como el producto de la distancia recorrida por la magnitud de la fuerza. Yo creo que ustedes han hecho cálculos sencillos de trabajo desde que estaban en la secundaria o en la prepa, seguramente en la prepa sí. Entonces decíamos, bueno, el trabajo es fuerza por distancia en física. A veces por ahí hay un chiste de que de alguien está trabajando cuidando niños o cuidando una bodega. Nada más está sentado viéndolos, ¿sí? No está haciendo trabajo, ¿o sí? O sea, cuidar una bodega cuando no hay más que hacer, no hay nada que mover, o cuidar niños que están dormidos, es hacer trabajo, fuerza por distancia, pues según la física, no. Ahora, piensen en otro experimento. Tomen un costal de cemento, pónganselo en la espalda y caminen 100 metros con él. Están haciendo un trabajo, ¿sí? Están recorriendo una distancia, y hay una fuerza que tienen que aplicar para mover 100 metros ese costal de cemento. Pero vamos a hacer otro experimento. Tomen ese mismo costal de cemento, pónganselo en las espaldas, en los hombros y queden separados. No se muevan. No están haciendo trabajo. Mira, pero sin embargo, en unos minutos se van a cansar, se van a agotar. Y si insisten en estar en esa posición con ese peso encima de ustedes, puede que el peso los vaya a vencer por cansancio, pero no hicieron ningún trabajo. ¿Me podrían decir qué hicieron? ¿Un gasto de energía? Sí, hubo gasto de energía, pero Resistencia. no es la palabra que ando buscando. ¿Qué hicieron? No hicieron un trabajo. Soportamos el peso. Y ahí hicieron un esfuerzo. En física, la forma en que le llamamos a ese gasto de energía, porque si implica un gasto, es hacer un esfuerzo. Tiene las mismas unidades que el trabajo, pero no es un trabajo, ¿de acuerdo? Permítanme otro minuto. Disculpen, ahora voy a tener varias intervenciones. Bueno, aquí estoy de regreso. Entonces, un esfuerzo. Un esfuerzo va a ser tema muy interesante, muy importante en su curso de introducción a los fenómenos de transporte. Van a hablar de diferentes tipos de esfuerzos aplicados, pero no es un trabajo, ¿sí? Bueno, el trabajo tiene unidades de joules.
newton por metro. Entonces, tiene unidades de energía. En algunas aplicaciones vamos a ver que no vamos a hablar de trabajo, sino de potencia, es decir, el trabajo que hacemos por unidad de tiempo. Pero una discusión que aquí también la van a leer más adelante es si el trabajo es positivo o negativo, o cuándo es positivo o cuándo es negativo. A ver, lo que yo les propongo, que a veces es contrario a lo que aparece en los libros de físico-química, es que analicen su sistema. Si con el trabajo hecho el sistema gana energía, es positivo. Si con el trabajo hecho el sistema pierde energía, es negativo. Así de fácil, ¿sí? A veces en físico-química, los libros de físico-química hablan de trabajo hecho a favor o en contra del sistema y entonces se pierde o se gana. Hay una historia muy interesante en por qué el trabajo, cuando gana energía tu sistema, el término era negativo y tenía que ver porque en realidad pues no era la ganancia que esperabas de energía en el trabajo que te has hecho. Vean, es una explicación que se las daré con más detalle cuando estemos en máquinas térmicas. Pero ahorita, por lo pronto, pensemos en eso. Mi sistema. Ya sé quién es mi sistema. Por lo que acabo de hacer, un trabajo, ¿gano energía? Sí, el término es positivo. Pérdida de energía, negativo. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle, el asignarle un signo positivo o negativo al trabajo es importante cuando estamos haciendo balances, pero si me hacen una pregunta directa y única, ¿cuál es el trabajo hecho? Si hago esto o si hago aquello, lo que importa es el número, no tanto el signo. El signo es importante cuando estoy haciendo un balance. Un trabajo, le sumo otro, le resto un flujo de calor, le sumo acumulación de energía cinética, etcétera. O sea, estoy sumando y restando varios términos. Allí sí es importante que adopte una posición clara en todos mis ejemplos. El sistema gana energía, signo positivo, pierde, signo negativo. Ahora, si alguien dijera, no, yo quiero hacerlo al revés, no hay problema. Las consecuencias va a ser de que vas a tener resultados con signo contrario, pero pues eso no afecta al análisis. Puedes hacer el cálculo, puedes resolverlo numéricamente bien, pero tú tienes el acuerdo de que si el sistema gana energía, el signo es negativo, si el sistema pierde energía, el signo es positivo. Es una convención de signos. Lo que sí no podemos estar cambiando, un día lo digo positivo y el otro día lo digo negativo y estoy en el mismo problema combinando eso, pues no, eso no es posible. ¿Sí? Siempre, o por lo menos en un problema en particular, siempre tenemos que hacerlo con la misma convención de signos. ¿De acuerdo? Bueno, y luego pues hay diferentes tipos de trabajo. El problema de hace un momento, nos concentramos en las fuerzas, pero fue un problema de la expansión de un gas. Pudo haber sido la compresión de un gas, entonces eso lo llamamos un trabajo de expansión. Ahorita vamos a ver un ejemplo con un trabajo de expansión. Hay otro tipo de trabajo que es el trabajo de flujo o el trabajo de energía, o alguien también la llama energía de flujo, o incluso también la llaman trabajo de inyección. ¿Por qué de inyección? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Y ahora que está de moda el tema, los van a vacunar. ¿Sí? Entonces van al puesto de vacunación, y la persona que los vacuna llega con la jeringa y les introduce la jeringa. Pero nada más. Y se va. Y los deja con la jeringa inyectada, pero no hace nada porque entre el medicamento o la vacuna a su cuerpo. Si los dejan así, ¿en cuánto tiempo va a entrar el medicamento a su cuerpo? ¿Alguna idea? No, pues ni idea. Tendrá que haber una fuerza de succión, ¿no? Para que el medicamento entre. Exactamente, nunca va a entrar. Ahora lo contrario, no les van a inyectar un medicamento, les van a sacar sangre, van a una prueba
donde necesitan una muestra de sangre, igual los pinchan, entra la aguja de la jeringa, pero la persona que lo está haciendo no hace nada más, ahí los deja. ¿En cuánto tiempo se va a llenar la jeringa de sangre? También, nunca. Hay que hacer un trabajo de flujo. Si yo quiero introducir reactivos a un reactor, tengo que hacer un trabajo, y un trabajo que cuesta energía. Si yo quiero sacar los productos del reactor, tengo que hacer otro trabajo, un trabajo de flujo. No van a salir solos, ¿sí? Yo veo que está entrando en todo momento reactivos y en todo momento están saliendo productos. Pues sí, pero por ahí hay una bomba que está haciendo el trabajo. No es gratis. La única forma que podríamos hacerlo gratis es que nos pudiéramos aprovechar de la gravedad, de la fuerza de gravedad, pero sabemos que hay una fuerza haciendo ese trabajo. Entonces, en sistemas abiertos se requiere un trabajo para introducir o sacar la masa, ¿sí? No puede ser gratis, no puede ser de la nada, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a llamar trabajo de flujo. También ahorita veremos algún ejemplo. Y muchas operaciones, muchos ejemplos de trabajo los vamos a englobar en lo que vamos a llamar trabajo de eje o trabajo de flecha o trabajo mecánico, en inglés chat work. Si la transmisión de energía es por medio de un eje rotatorio, un mezclador, es un trabajo de eje. No es un trabajo de flujo, no es un trabajo de expansión y compresión, es un trabajo mecánico, o nosotros acostumbramos más la palabra trabajo de eje. El trabajo que hace una bomba, el trabajo que hace una turbina, es un trabajo de eje. También el nombre de trabajo de flecha es adecuado porque pues, siempre hay una flecha mecánica que está dando vueltas y está haciendo el trabajo. Es un eje movible o flecha. Vamos a revisar algunos ejemplos. ¿Preguntas? No. Todo bien, profe, gracias. Mira, aquí otra vez tengo encerrado un gas en un dispositivo pistón y cilindro, un volumen de 1 litro, y lo voy a calentar hasta que se expanda a un volumen de 2 litros. Ya voy a ignorar el peso del pistón, pero lo que no puedo ignorar es la presión atmosférica. Voy a asumir que la presión externa es la presión atmosférica de un bar, que el pistón tiene una masa insignificante, que la fricción sigue siendo insignificante. ¿Cuánto trabajo ha hecho el gas? A simple vista, este problema podría parecer imposible. La presión conocida de un bar representa la fuerza por unidad de área, pero no conocemos el área del cilindro, ¿sí? ¿Cómo puedo determinar una fuerza si no conozco el área? Ese es un detalle muy interesante. Fíjense, me están hablando de volúmenes de gas, pero yo no sé si esto es de 10 centímetros o de 5 centímetros o de 1 metro, el diámetro del cilindro. Sin embargo, no, es imposible. El detalle es que hay que hacer unas conversiones de unidades. El trabajo es fuerza por distancia. Yo no tengo información de distancias, ¿sí? Pero la fuerza es presión por área. Dirán, pues acabo de decir que no tengo información del área del cilindro. Pero piensen en esto. Área por distancia es un volumen. Y entonces, de esto nos aprovecharemos para hacer cálculos, ¿sí? Porque sí sé volúmenes. Y esto nos conviene porque medir áreas y medir alturas en un problema de este tipo siempre es más latoso. Siempre lo más cómodo es medir volúmenes. Entonces, el área por longitud es el volumen, por lo que el término A por DL es un cambio de volumen. Si esto es un cambio de área, pues esto se convierte en un cambio de volumen. Un error común en este punto es pasar por alto el signo de DL. Aquí el sistema, recuerden, en este problema se va a expandir el gas, pero podría plantear yo el mismo problema diciendo que se va a comprimir. El sistema en este problema está impulsando el movimiento hacia arriba, entonces la fuerza que se opone es la presión atmosférica.
Fíjense que en la compresión la fuerza atmosférica no se opone a ti, es más, te ayuda. Y eso también lo notaremos en algunos ejemplos. Bueno, pero decimos que el cambio de L, de la longitud, es negativo porque la dirección del movimiento es opuesta a la dirección de la fuerza. Por eso el cambio de volumen es positivo. A ver, si el área la multiplico por una diferencia negativa y al resultado le aplico el signo negativo, pues me da un número positivo y así quiero hacer mis cálculos. Es por eso que en todos los libros de física ustedes encuentran que el cambio de trabajo es menos PdV. Y este trabajo de expansión o compresión, también muchos libros lo llaman el trabajo PdV o el trabajo PV, porque se reduce de una forma muy simple a una presión por un volumen. Fíjense en este problema, pues la presión es de un bar, la diferencia de volúmenes es volumen final 2 litros, volumen inicial 1 litro. Hago conversiones de unidades que no voy a explicar y me doy cuenta que el trabajo hecho es de menos 100 joules. Fíjense, aquí al final el cambio fue positivo, pero con este negativo me da este signo negativo. ¿Y este signo negativo qué quiere decir? Que el sistema pierde energía. Cuando yo expando un gas, pierdo energía. Cuando lo comprimo, gano energía. Hay experimentos muy simples en donde ustedes comprimen el gas y el gas se calienta. Ustedes expanden el gas y el gas se enfría, ¿sí? Entonces, aquí estamos por primera vez presentando lo que vamos a llamar el trabajo de expansión o el trabajo de compresión, depende en el sentido de la fuerza, y es, o de forma más simple decimos, el trabajo PdV, y porque es la fórmula PdV. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Vamos a otro ejemplo. Miren, este ejemplo 1.5 tiene que ver con trabajo de flujo. Agua pura fluye a través de la sección horizontal de una tubería. Está, bueno, está en sistema internacional, a excepción de los 5 pies. Bueno, la tubería es de 5 pies de largo y 1 pulgada de diámetro. El agua que entra por la tubería tiene un flujo de 100 kilos por minuto a 100 grados centígrados y una presión de 2 bares. El agua que sale de la tubería, del otro extremo, siguen siendo los 100 kilos por minuto a la misma temperatura, pero a una presión un poquito mayor de 1.95 bar. La densidad del agua en estas condiciones es, si busco agua líquida a 100 grados centígrados y estas presiones, es como de 961 kilogramos por metro cúbico. La pregunta es, determine la tasa de transferencia de energía por trabajo. Miren, algo que va a aparecer mucho en este curso es que hablemos de tasa de transferencia. En cuanto ustedes vean la palabra tasa, es que nos están queriendo involucrar tasa de transferencia, el tiempo, es decir, nos están preguntando por una potencia de trabajo, y aquí esto nos lleva automáticamente a darnos cuenta que nos están pidiendo un resultado que es unidades de energía entre unidades de tiempo. En sistema internacional vamos a contestar joule por minuto. Mi sistema. Si queremos encontrar la tasa de transferencia, vamos a definir el fluido como el sistema. Entonces, el trabajo que estamos tratando de calcular es idéntico al trabajo externo hecho por el sistema. La tasa de transferencia por trabajo o la potencia es fuerza por volumen específico. Ah, no, perdón. Y ya permítanme, por velocidad. Sí. Recuerden, sí, aquí me confundí, luego les platico esa confusión. Si el trabajo es fuerza por perdón, voy más atrás. F de L, entonces, cuando divido entre el tiempo,
una longitud por unidad de tiempo se vuelve una velocidad. Ahora sí está bien. Una de las mayores fuentes de confusión en este curso son las Vs, ¿sí? La V minúscula. La mayoría de los libros de termodinámica lo utilizan como volumen específico, pero la mayoría de los libros de física lo utilizan como velocidad. El detalle es que en un curso de termodinámica muy pocas veces recurrimos a la velocidad de algo. Entonces prácticamente nuestra V la vemos y automáticamente pensamos volumen específico, pero no, bueno, aquí sí estoy hablando de la velocidad, haciendo rápidamente un balance de unidades. La figura muestra un pequeño volumen de agua que está a punto de entrar en la sección de la tubería. Para poder entrar debe de superar la presión ejercida por el agua de entrada, que se opone al movimiento, ¿sí? Entonces se puede expresar como presión por área por velocidad, donde el área, B es la velocidad del fluido, P es la presión. ¿Qué hay del signo de trabajo por unidad de tiempo? De nuevo, hay dos maneras de pensarlo. Físicamente, la energía que se transfiere al sistema desde los alrededores, el sistema es el fluido dentro de la tubería y el fluido inmediatamente fuera del sistema está empujando al sistema. Estamos empujando para que entre. Entonces, la fuerza externa y el movimiento están actuando en la misma dirección. Eso ya lo discutimos en los ejemplos anteriores, porque la longitud recorrida es positiva si la dirección de la trayectoria y la dirección de la fuerza aplicada son la misma. Bueno, pero no tengo datos de velocidad. ¿Cómo puedo relacionar la velocidad con el flujo másico? Bueno, la velocidad lineal del líquido multiplicado por el área de la sección transversal es la tasa de flujo volumétrico o el caudal, palabras más simples, casi siempre lo llamamos caudal. Aquí voy a utilizar la V mayúscula, punto. Dirán, pero tampoco tengo flujo volumétrico. Pues sí tengo un flujo másico. Entonces, ¿de qué forma se relaciona el flujo volumétrico con el flujo másico? Con una propiedad que todos ustedes conocen, la densidad. Yo creo que desde muchos cursos, en principio, en el anterior que tomaron de balance de masa y energía, pues vieron que pueden fácilmente cambiar de caudal a flujo másico utilizando la viscosidad. Si nuestro sistema es un sistema incompresible, porque si es incompresible, bueno, también se hace con la viscosidad, con la densidad, pero la densidad es una variable en el caso de gases. Bueno, aquí vamos a considerar que estamos en una situación de densidad constante. En el resto del curso tendremos muchos problemas similares con gases y la densidad no es una constante, entonces por ahí van a estar apareciendo algunas integrales para tomar en cuenta ese detalle. Recuerden que la inversa de la densidad es el volumen específico. Yo aquí utilizo una B testada para volumen específico. Bien, entonces esta potencia es presión por flujo, flujo másico entre densidad o presión por flujo másico por volumen específico. Pero en este problema me dan datos de densidad y no de volumen específico. Entonces 2 bares por 100 kilos por minuto que están entrando de agua entre 961.5 kilos por metro cúbico de la densidad me da el resultado de 0.208 bar por metro cúbico por minuto. Ese dato así, imagínense bares por metro cúbico sobre minuto, no me dice gran cosa. Lo que me conviene es recordar que bares, no, pero lo estoy haciendo mal, que bar por metro cúbico son unidades de energía. Entonces aquí hago las conversiones necesarias para cambiar esos bar por metros cúbicos por joules, energía por unidad de tiempo. Y esa es una unidad de potencia más fácil de entender, energía por unidad de tiempo. El trabajo de inyección en este problema es de 20.800 joules por minuto. Ahora, mucha gente prefiere no dejarlo en joules sobre minuto, sino dejarlo en joules sobre segundo, y joules sobre segundo son watts. Ahora, watts esa es un watts es una cantidad de energía por unidad de tiempo muy pequeña. Entonces, bueno, muchos problemas, lo que vamos a estar reportando son kilowatts o megawatts.
¿de acuerdo? Pero en este tipo de problemas aparecen mucho los watts. Bien, a la salida es un cálculo similar, pero es una presión diferente. Los sentidos y la fuerza que se opone ya es contraria, signo negativo, y encontramos un menos 0.203 o 20.300 joules sobre minuto. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que en los problemas en el futuro estaremos hablando como trabajo de flujo o trabajo de inyección. Si recuerden ahorita, si mi sistema es abierto, yo tengo que meter los materiales y tengo que posiblemente también que sacarlos. Depende del tipo de problema. O ambas cosas, meter productos y sacar reactivos. Pues voy a tener siempre que estar haciendo cálculos de trabajo de flujo. Bueno, ¿alguna pregunta de este par de problemas? Ninguna. Todo bien hasta ahorita. No, profe, todo bien, gracias. A todos estos archivos que ahorita los estoy mostrando y ya me dirán ustedes si lo estoy haciendo muy rápido, igual ustedes están en Classroom, denles otra repasada renglón por renglón, a los apuntes también, para que te quede todo muy claro. Mucho de esto lo vamos a estar practicando mucho con las tareas y con las actividades que aquí estemos haciendo. Bueno, el siguiente detalle a discutir es los tipos de energía. Los tipos de energía son tres, básicamente. Energía cinética, energía potencial y energía interna. Y olvídense de otras cosas, ¿sí? Por ahí en las pseudociencias ha habido un abuso de la palabra energía increíble en nuestros últimos tiempos. Se habla mucho de energía de lo que sea. Que energía de la mente, que energía del dinero y que energía de esto y que energía de aquello. En física no andamos con esas cosas y todo se reduce a energía cinética, a energía potencial y a energía interna. Y si somos muy estrictos, todo se reduce a cinética y potencial, porque cuando analizamos la energía interna, pues al final la energía interna son las sumas de las energías cinéticas y potenciales a nivel molecular, pero que no somos capaces de separar porque suceden a nivel molecular y las englobamos en un solo término que llamamos energía interna. Entonces, nos quedaríamos con que básicamente todos nuestros temas se reducen a energía cinética y energía potencial. No tengo mucho que decir al respecto. Energía cinética es la energía de un cuerpo debido a su movimiento y se calcula con la famosa fórmula de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o simplemente un medio de la velocidad al cuadrado, dependiendo de las unidades con las que yo quiera trabajar. Y la energía potencial, pues es la energía asociada con la posición de un cuerpo, las fuerzas gravitatorias, las fuerzas electrostáticas son fuente importante de energías potenciales, y también de ahí sale una fórmula que ustedes conocen de memoria desde hace mucho tiempo, que es masa por G por H, o simplemente G por H. De una forma me queda en unidades de energía y en otra forma me queda en unidades de energía específica, es decir, por unidad de masa. Pero bueno, creo que nada nuevo. Quizás un comentario en termodinámica, pensando en este par de términos de energía cinética y energía potencial, es la ecuación de los gases ideales. Una de las razones por la que la ecuación de los gases ideales es muy, muy sencilla es porque nada más toma en cuenta efectos de la energía cinética en el movimiento de los gases e ignora y hace a un lado los efectos de la energía potencial. Y hay problemas donde los efectos de la energía potencial son despreciables y por eso no funciona la ecuación de los gases ideales en muchos ejemplos. Pero si la presión empieza a ser factor importante, entonces los efectos de la energía potencial se vuelven importantes y la ecuación de gases ideales se vuelve una ecuación mala, ¿sí? Y entonces necesitamos una función potencial. Fíjense la parte
aparece otra vez la palabra potencial. En el capítulo de ecuaciones de estado vamos a ver que es una función potencial, es una función que me permite empezar a tomar en cuenta los efectos de la energía potencial que suceden a nivel molecular en los gases. Bueno, y energía interna, pues, ¿qué les digo? Pues ya no hay nada nuevo, es la suma de la contribución de las energías cinéticas de las moléculas, que pueden ser rotaciones, traslaciones y vibraciones. A nivel macroscópico, estamos acostumbrados a que prácticamente todos los movimientos que nos importan, los importantes son los de traslación, ¿sí? Quizás en algunos ejemplos los de rotación, pero a nivel molecular no solamente hay traslación y rotación, también se vuelven muy importantes los movimientos de vibración. ¿Qué hay que hacer para entender todas estas energías moleculares? Pues hay que estudiar mucha fisicoquímica. No es tema aquí de la termodinámica para ingenieros químicos meternos mucho en esos detalles de las energías cinéticas a nivel molecular. Si les interesa el tema, sigan estudiando fisicoquímica avanzada y se analizan todos esos fenómenos de movimientos a nivel molecular. Bueno, esa es una parte que le suma a la energía interna. La otra parte son las fuerzas, las intermoleculares, ¿sí? Debido a fuerzas gravitatorias, electromagnéticas o nucleares. Algunas moléculas de algunos sistemas son iones, son cationes y actúan como imanes. Entonces, si ejercen o no ejercen esa fuerza, pues depende de la distancia, depende de la posición. Entonces ahí es cuando se vuelven importantes los términos de energía potencial. Ahora, más adelante también en ese capítulo de ecuaciones de estado, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de energías potenciales a nivel molecular: las intermoleculares y las intramoleculares. Intermoleculares, las que suceden en el interior de una simple molécula, ¿sí? Porque una molécula está formada, ustedes saben, por muchos tipos de partículas, entonces hay fuerzas entre ellas en el interior de una molécula. Y las intramoleculares es las relaciones entre diferentes moléculas, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer otra distinción entre intramoleculares e intramoleculares. A ver, intermoleculares al interior de una molécula e intramoleculares entre moléculas. ¿Cuáles son las que más nos van a importar en el caso de ecuaciones de estado? Las intramoleculares, relaciones entre diferentes moléculas. Pero bueno, eso lo volveremos a platicar en su momento. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí siempre me entra mucha duda con la energía potencial. ¿Me puede dar un ejemplo más claro de esa? Mira, ya lo tenía preparado para la próxima clase, pero bueno, el ejemplo más simple pues es por ejemplo, si estoy compartiendo, ¿no? ¿Ve? No. El ejemplo más simple pues es el de las caídas de un cuerpo, y es más, es el ejemplo que traigo preparado. No es este. No es el 1.7, es el 1.6. ¿Sí? La caída de un cuerpo, pues esto a nivel macroscópico, pero quizás yo entiendo que quizás tus dudas es cómo es que a nivel microscópico se dan esas interacciones, ¿no? Sí. Mira, de nuevo regreso al ejemplo de la teoría de los gases ideales. La teoría de los gases ideales es como jugar billar. Si yo golpeo una bola de billar y esa bola de billar golpea a otra, sabemos exactamente qué va a suceder. Va a ser un golpe instantáneo y depende de la fuerza y de la trayectoria, se van a mover a puntos diferentes las dos bolas, ¿sí? Van a chocar y se van a separar, no se van a quedar pegadas. Cuando jugamos billar, jamás esperamos que las dos bolas se queden pegadas, y mucho menos
que una empiece a ocupar el espacio de la otra, ¿sí? Con moléculas es diferente. Si hay interacciones, hay fuerzas intermoleculares de diferentes tipos. Ahorita les puse el ejemplo nada más de las electromagnéticas, pero hay fuerzas de Van der Waals. Cuando escuchan el término fuerzas de Van der Waals, es toda una familia de fuerzas, fuerzas de Debye, fuerzas de atracción iónicas, etc. Entonces no sabemos si van, o más bien, sabemos que no van a actuar como dos bolas de billar, que se podrían quedar pegadas, que puede haber cierta atracción en función de la fuerza del contacto. A eso se refiere básicamente, ¿sí? En su momento, de nuevo, en el capítulo Ecuaciones de Estado, voy a hacer un repaso, nada más repaso sin entrar a cuestiones de cálculo, de todas esas fuerzas que provocan interacciones entre moléculas. Si ahorita quieres rápido darte una idea de esas fuerzas, busca en Wikipedia fuerzas de Van der Waals. Y te vas a dar cuenta que en el término fuerzas de Van der Waals va a haber una gran cantidad de opciones, incluso hasta diferentes entre sí, que entran en esa familia de fuerzas de interacción potencial. En su momento lo aclararemos. La próxima clase voy a hacer un problema, voy a revisar este ejemplo muy simple, pero pues es un macroscópico, la caída de un cuerpo, la fórmula de MGH y se acabó, ¿sí? Pero sí se pone más interesante el tema más adelante cuando lo platiquemos a nivel intermolecular. ¿De acuerdo? Les voy a dejar otra tarea para el lunes, muy simple, y esta tarea por primera vez voy a... Bueno, déjenme explicar. Primero, aquí está la tarea, está programada para que apareciera a las 10:30. No son las 10:30, faltan 5 minutos, pero voy a hacer que aparezca ya ahora. De nuevo, la límite es para que le entreguen 1 minuto antes de la clase del lunes. La clase del lunes, por cierto, creo que la voy a dar desde el CUSEI. Tengo que ir a CUSEI. Ojalá todo el detalle del internet esté correcto y no tenga problemas de comunicación, si no, lo haré en el teléfono, pero creo que voy a andar por allá. Esta es la tarea 1. Aquí está la tarea 2. Ahorita les platico los problemas, pero vean el documento y son tres problemas. Dirán, ¿todo el mundo va a hacer los 3 problemas? No. Vamos a hacer algo. Cada uno de ustedes va a tener un problema, ¿sí? ¿Y cuál problema? Pues generalmente hago la distribución en función de sus números de lista. El detalle es que ahorita me dirán, pues no saben cuál es su número de lista, ¿verdad? Por ejemplo, los números de lista 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30 y 31, nada más van a resolver el problema A. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 y 32, nada más resuelven el problema B. Y 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27 y 28 nada más resuelven el problema C. Bueno, individual, cada quien tiene que subir su solución. Yo el lunes platico, igual que lo hice hoy, las conclusiones de los 3 problemas. De nuevo sigue siendo pensar sobre sistema y proceso. Pero, pues antes que eso, dejen decirles cuál es su número de lista de cada uno de ustedes. A ver, lo voy a repasar de nuevo la lista y voy diciendo el número. Y al final, si alguien no lo escuchó, me dice. Diana Jazmín Aceves, número 1. Blanca Araceli Aguirre, 2. Andrea Guadalupe Álvarez, 3. Leopoldo Daniel Becerra, 4. Roberto Cruz, 5. Daniel Elizalde, 6. Rebeca Lisbeth García, 7. Aldo Rodrigo González, 8. Eduardo Yael Hernández, 9. Jordan Hugo, 10. Evan Yair López, 11. Elisa Nayeli Lozano, 12. Alejandra Montserrat Luna, 13. Diego Ulises Mariscal, 14.
Diana Yolanda Montes 15, Juliana Elizabeth Morales 16, Lorena Eugenia Moreno 17, Roxana Nayeli Orozco 18, Gerardo Pérez 19, Fátima Margarita Pérez 20, María Fernanda Quesada 21, Julio Abraham Rizo 22, Cristian Baltasar Rodríguez 23, María del Carmen Rodríguez 24, Montserrat Guadalupe Sánchez 25, Citlalic Escaret Sánchez 26, Ángel de Jesús Santillán 27, Marco Antonio Serrano 28, Diego Jesús Valdés 29, Germán Mauricio Vázquez 30, Hatsiri Daniela Velázquez 31 y Andrés Verdín 32. ¿A alguien se le pasó? Parece que no. Guarden ese número porque en muchas tareas, así es como voy a estar dividiendo. Acostumbro dejar diferentes problemas para tener la mayor cantidad de problemas resueltos, que todos podamos ver la solución, pero no todos van a hacer todas las tareas, porque también ya eso se volvería a veces actividades muy pesadas, sobre todo en las siguientes unidades. Entonces, de acuerdo a su número de lista, pues después verán en este documento si les toca resolver el problema A, B o C. Algunos comentarios sobre los problemas. En el problema A van a tener que hacer unos cálculos, quizás yo considero que son cálculos sencillos, quizás sea un tema que no hemos todavía explicado, pero con una investigación muy sencilla en el inciso 1 y el inciso 2 lo van a poder resolver. Pero luego en el inciso 3 tienen que pensar sobre el sistema y contestar algunas preguntas. En el problema B van a hacer 4 cálculos de la expansión de un gas, como los que platiqué hace un momento. Pero lo más interesante es el inciso E, que van a pensar en situaciones realistas en donde los incisos A, B, C y D se podrían llevar a cabo. Y el problema C no van a hacer ningún cálculo, simplemente van a ver cuál es el sistema y van a leer 4 situaciones. Situación 1, situación 2, situación 3, situación 4 y van a discutir si es realista o no el planteamiento que se hace en cada una de esas situaciones y explicar por qué dicen que no es realista o que sí lo es o que la expresión es verdadera o que la expresión es falsa. ¿De acuerdo? Su tarea de fin de semana y el lunes la discutimos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una respecto a la entrega de tareas. Sí, dime. Usted nos puso los requisitos para la presentación, ¿no? Que el tipo de letra, el de este tamaño, márgenes. No. ¿En las tareas o no? ¿O solo en tareas de No. investigación? Ese documento que les envié fue así como más bien una sugerencia general, pero todas estas tareas se hacen a mano, ¿eh? Y entonces no pido que las tecleen, no pido que las pasen, bueno, si a alguien le gusta pasarlas en computadora, pues está bien, pero no pido nada de lo que estaba en ese documento. Ese documento fue simplemente ideas y una sugerencia. Lo hubiera hecho efectivo si este semestre hubiera incluido la actividad de un proyecto final, pero este semestre decidí hacerlo diferente, con tareas y con lecturas, y no incluí un proyecto final. Como otros semestres sí he incluido el proyecto final, les dejo este documento para que se guíen. Ahora no quise quitar el documento porque dije, bueno, de algo les sirve leerlo y tomarlo en cuenta para esta clase y para otras clases, ¿sí? Pero al final las tareas en general son de cálculo, las pueden hacer a mano. Así lo único que les pido, bueno, una buena presentación, que sean fácil de leer, pero no es una obligación que las pasen en computadora, que las tecleen y que utilicen algún formato. Simplemente les pido, por favor, buena presentación, buena letra, que sean fáciles de leer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí se puede hacer en Word, ¿verdad? También. Si es lo que tú prefieres, sí. Sí, ahí son libres. Lo único, me preguntaron mucho si los archivos tienen que tener un nombre en particular. No, en este curso no.
simplemente los tienen que subir a Classroom y yo ir a Classroom y ver que está entregada y yo califico en Classroom. Y ahí mismo les va a aparecer su calificación. ¿De acuerdo? Profe, y como a los que les tocó el inciso C, lo pueden escribir como dijo en Word, ¿verdad? Sí, sí, el inciso C, por ejemplo, no hay cálculos, si se les haga más cómodo escribirlo en Word, hacen el Word. Una sugerencia que tampoco es obligación es, y esas sugerencias se las hago para todas las clases, en lo posible nunca entreguen tareas en formato Word, háganlas en Word, pero no las entreguen en Word. Cuando entregan un trabajo en Word y sobre todo lo entregan en una plataforma donde todo el mundo lo puede ver, también todo el mundo, si no tienen cuidado, lo pueden modificar. Algo que evita eso es que trabajen en Word, pero al final imprímanlo en PDF y suban un PDF. El PDF nadie le puede meter mano y ahí no podrían estar en riesgo. Y siempre veo que suben muchas cosas en Word y siempre está el riesgo de que quien lo abra, lo mueva, etcétera, ya no sea lo que exactamente ustedes enviaron. Si suben un PDF, eso sí, lo que está ahí no se puede mover o es mucho más difícil de que haya problemas, ¿de acuerdo? Pero esa es una sugerencia, tampoco es regla. Si lo hacen en Word y suben al Word, está bien. Si lo pasan a PDF, pues también, está bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, pues eso es todo por hoy. Los veo el lunes con el final de esta introducción. Ya el próximo miércoles estaríamos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Dejen dejar de grabar. Más tarde les mando la liga del video.